y probablemente no por error. Horacio, ¿qué es lo que te preocupa de ese fallo? ¿Qué es lo que dice el fallo y lo que no dice? Bueno, cabe empezar a decir que es una gigantesca operación mediático-judicial. Vamos a tratar de resumirla. En primer lugar, no hay ninguna sentencia que haya establecido la autoría ni de Irán, ni de Hezbollah, ni de nadie en los atentados a la Embajada de Israel y a Lamia, como se sigue difundiendo ahora mientras estamos hablando, porque la pelota no ha dejado de crecer. Me decías algo que viste publicado Sí, hace unas pocas horas, menciono un medio no por atribuirle responsabilidad a ese medio, porque absolutamente todos han caído en este engaño y al día de hoy nadie, ningún medio, por lo menos gráfico, ha tenido la honestidad intelectual de reconocer que han caído en un engaño o de alguna manera enmendar esto que es información falsa, intencionadamente falsa. Y hay algo interesante en el destape de Ari Lijalad y algo de página también, pero mayoritariamente es como vos decís, digamos, pasa sí, esto. Sí. ¿No? La realidad es la siguiente, y un poco por experiencia, vos contabas que tuvimos una pequeña charlita apenas salió el fallo. Yo he asistido a muchas operaciones de prensa en la causa AMIA, que yo creo que es uno de los instrumentos del lawfare en la Argentina, que se la ha utilizado con fines de proscripción política, y justamente una de las tres finalidades de este fallo, y ahora lo podemos charlar, es esa también, es de cabotaje, es de darle más carnadura a la causa por el memorándum que sigue abierta en virtud de una apelación. Es un fallo a tres bandas y ahora voy a comentar por qué, pero sintéticamente la Cámara de Casación tenía para resolver dos causas, ninguna de las dos relacionada con la autoría del atentado. Hay una causa por el atentado que sigue en un juzgado federal de primera instancia, en estado vegetativo, como hace tantos años. Eso de AMIA. De AMIA, sí. de AMIA. De embajada ni que hablar, que no es competencia de la Cámara de Casación. Un atentado contra una sede diplomática es competencia originaria de la Corte Suprema. Nunca salió de ahí el expediente. Vuelvo a decirlo, los medios están diciendo cualquier otro disparate. Entonces, ¿qué tenía que resolver Casación? Dos cosas. En un expediente, si Carlos Tejeldín, que es un expreso imputado en su momento por la causa AMIA, un ex reducidor de autos, involucrado en una cantidad de delitos, de tráficos ilegales con las policías tanto de la provincia de Buenos Aires como la federal, tenía que ver o no con el atentado a la AMIA. Bueno, en esa causa, la instancia anterior resolvió una vez más que no había ninguna prueba que vinculara a Tejeldín con el atentado en sí. Es largo de explicar, pero nos quedamos con ese título, si quieren. Uno podría decir que el tipo efectivamente entrega... ni siquiera está probado... Que entregara la Traffic que se usara en el atentado. No, ni siquiera está probado que se usara ni siquiera eso. Y okay. Ni siquiera está probado con la Traffic. Okay. O sea, se encontró un pedazo de bloque de motor con el número intacto, y ese motor había sido, poseído, el último poseedor había sido Tejeldín, que se dedicaba a eso, ¿no? Bien, a armar, bien. Desarmar. No se sabe cómo apareció entre las ruinas. Bueno, hay una larga historia con un acta de encuentro que después se anuló porque el que dijo que encontró ese pedazo después se quebró, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos, lo que se estaba analizando es si Tejeldín tenía una relación con el atentado. No hay la menor prueba, como además... yo sostengo firmemente que esa prueba fue plantada además, pero bueno, es motivo de otra charla. Sí. El otro expediente versaba sobre el encubrimiento del atentado. Eso sí es lo que hay. Y hubo condenados, no todos, algunos, por lo que está demostrado fue un concierto de voluntades en la época del gobierno de Menem, porque ese es el encubrimiento, no la suscripción de un pacto decenas de años después, ¿sí? Está demostrado que la cabeza de la agencia de inteligencia entonces, la CIDE, con Anzoregui, junto con el juez Galeano y la complicidad de dos de sus fiscales, más dos jefes policiales. Uno de esos jefes policiales fue el jefe de IOSI, mirá todo
como todo tiene que ver con todo. El comisario Carlos Castañeda está doblemente condenado por encubrir el atentado, y era el que mandaba a Iosi a infiltrarse, ¿no? Todo eso no se ha querido investigar. Bueno, ¿qué hace Maíquez con este expediente? Comienza su largo fallo. Yo me quedé hasta altas horas del viernes a la noche. O sea, después de que hablamos, conseguí los fallos. 800 páginas más o Sí, menos. entre los dos son más de 800 páginas. Y cuando empiezo a atravesarlo y a cruzarlo, realmente no podía salir de mi estupor. Porque si uno va a la parte resolutiva de ambos fallos, terminan resolviendo el objeto procesal que en cada caso estaba sometido. Es decir, el encubrimiento y la responsabilidad de Tejelín. Nada más. Y dicen, bueno, a Galeano tanto de pena, a Mühlen y Barbacha tanto de pena, estos otros los absolvemos. Después, si tenemos tiempo, voy a comentar que es escandalosa la resolución también en ese aspecto, porque terminaron disolviendo algo que está recontraprobado y que está ahora siendo analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado argentino encubrió. Esto es innegable, es lo único que hay probado en los atentados y particularmente en el atentado a la AMIA. Como es evidente que hubo... ¿El fallo lo relativiza? No solo lo relativiza, sino que en palabras de Maíquez, sí. El juez Galeano fue un pobre funcionario Nobel, un joven muchacho que se vio expuesto a una situación muy tensionante por la falta de experiencia, por la falta de recursos. 2 páginas compadeciéndose de Galeano. Esto se veía venir porque hace un par de meses una audiencia previa al fallo. Los familiares de Memoria Activa denunciaron esto, que se lo venían venir. Faltaba que le dieran una palmadita en la espalda. Bueno, y el fallo le baja la pena al equivalente, menos que a un accidente de tránsito. O sea, por un lado se reconoce que se trata de una grave violación a derechos humanos, crimen de lesa humanidad, que ya había sido declarado así en instancias anteriores. Ahora, si es un crimen de lesa humanidad y se desvió, ¿cómo le vas a dar menos de 2 años de cumplimiento condicional? Qué bárbaro. ¿Cuántas dimensiones de análisis tiene este fallo? Pero ¿no? más aún, te digo, y vamos a lo que me preguntabas al comienzo. Disuelve el concepto de encubrimiento y entonces lo deja bajo un manto de equivocación o mala praxis. Es decir, bueno, fue la falta de experiencia. No, acá se le pagaron $400.000 a un preso, que era Tejeldín, que fue condenado por eso, pero al tipo lo apretaron, le dieron $400.000, le dieron la mitad a la mujer, bueno, nada, el tipo agarró. Pero ¿quién le dio la plata? Para desviar la investigación. Para 10 años se desvió la investigación. Entonces, ¿cómo vas a descubrir evidencias materiales cuando 10 años, además se quemó evidencia? Todo esto que estoy mencionando está probado, ¿no? Se destruyeron grabaciones, desgrabaciones, los cassettes, tanto en la CIDE como en la Policía Federal, etcétera. Bueno, lo único que hay es encubrimiento, y Maíquez además comete una barbaridad extra en este fallo que fue 2-1 porque la jueza Ledesma no estuvo para nada de acuerdo. Barrotaveña y Maíquez por un lado a favor, Ledesma... En el encubrimiento estamos hablando, sí. Sosteniendo que no hay nada respecto de la pista siria y absuelve a todos los que estaban acusados. Ledesma tiene un fallo contundente, extenso, en el mismo sentido que en la instancia anterior, y que apunta a lo poco que todavía se podría hacer, que tiene que ver con todos los dedos marcados que dejaron una cantidad de funcionarios pocos días después del atentado, concretamente el 1 de agosto de 1994, el atentado fue el 18 de julio, ¿sí? Hasta el 31 de julio había órdenes de allanamiento para una cantidad de personajes del entorno de Menem, entorno que lo podemos simplificar diciendo la pista siria, que es pista siria, local, policial, de tráfico de armas, de Monser Alcázar. Tiro solamente títulos, insisto, porque es imposible abarcar todo, pero para que se entienda a dónde apuntaba todo esto. Bueno, hubo una decisión geopolítica de obturar toda esa pista, está muy claro esto, por intereses superiores que persisten hasta el día de hoy. Y Maíquez, con este voto, porque ahora vamos a aclarar que, vuelvo a decir, el fallo se limitó a lo que hablábamos recién, mete un voto... por un lado un voto que es el que origina la fake news, pero por otra parte el fallo
o sea, en la parte en que votan 2-1 y, digamos, absuelve por la pista siria, bueno, consigue poner la tapa, si esto queda así, definitiva sobre la causa AMIA. Entonces, lo único que queda son informes de inteligencia que apuntan a Irán y que, evidentemente, Máiquez, recordemos que es uno de los jueces de la visita al Lago Escondido, entonces que no es un dato menor, da a conocer, porque según varias fuentes, el comunicado que reprodujeron absolutamente todos los medios, que después replicaron los medios del exterior, sin firma, lo tomaron de la oficina de Máiquez. Yo hago también un llamado a la reflexión sobre la práctica periodística, que me parece un escándalo. Se toma, y esa se la morfaron todos, incluso a medio del palo. ¿Te referís concretamente a que es una opinión dentro de su propio fallo de que Irán es el responsable, es el organizador de los atentados? A ver, hablo de dos cosas. El comunicado sintetiza esa opinión o ese voto, pero el comunicado pone énfasis y está redactado de tal manera que dice o induce a entender que ese es el fallo. No, ese no es el fallo, ese es el voto de Máiquez. Al comunicado que sale de la oficina de Máiquez, o del juzgado de Máiquez, o de la sala de, no sé, vos sabrás cuál es el término técnico, digamos, del lugar donde labura Máiquez sale un comunicado y ese comunicado está redactado de tal manera que supone que lo que se acaba de decidir tiene que ver con la responsabilidad y la organización de ambos atentados. Cuando en realidad eso es solo parte del voto de Máiquez, porque con el mismo criterio... ¿Pero su opinión? En un tema que no es claro, consideraciones previas, se llaman considerando. Ni él ni ninguno de los tres magistrados estaba llamado a decidir sobre la autoría. Era materia ajena a la cuestión que fue apelada. O sea que además no tiene ningún valor jurídico, porque como dijiste antes, esa causa por un lado está en un juzgado durmiendo y por otro lado está en la corte la investigación de la embajada. De la embajada y, exacto, y AMIA está en primera instancia. Entonces, es más, si vos analizás la parte final de los dos fallos de casación, cuando dice, bueno, en virtud de tal, resolvemos tal cosa. Y ahí ves, ninguna de ellas tiene que ver con autoría. Es más, en el segundo... Es tremendo, lo que nos está contando Horacio. Estamos charlando con Horacio Lutzky, lo cuento a quienes no nos están viendo por streaming, nos están escuchando. Hace un rato largo está fundamentando y recortando un montón de múltiples aristas que tiene el enfoque, Horacio Lutzky, respecto de la gran mentira, la gran fake news que ha supuesto un fallo que versaba, de Cámara de Casación, que versaba sobre encubrimiento y sobre la responsabilidad de Carlos Tejeldín en el atentado a la AMIA y que se ha convertido en sentencia de que detrás de los atentados de Embajada de AMIA estaba Irán. Es más, el 99% de los medios del país han publicado y siguen manteniendo hasta el día de hoy que por el voto de los magistrados Máiquez y Barroetaveña se dictó sentencia estableciendo la autoría de Irán en los atentados. Yo en Twitter compartí el recorte del voto de la primera letra hasta la última de Barroetaveña y desafié a que alguien me muestre dónde este juez adhiere a lo que dijo Máiquez. Si ustedes googlean, no aparece la palabra Irán en todo su voto, menos que ni menos en los considerandos ni nada. En la resolución. No. Entonces, en primer lugar, es un voto de 3. Con el mismo criterio, yo podía decir, se resolvió que la pista siria es lo que tiene que seguir investigándose, porque eso dice Ledesma. Sin embargo, como Ledesma perdió 2-1 en ese aspecto, nadie dice esto. Entonces, lo que hizo el juez es tomar una cantidad de elementos incluso ajenos a la causa, que es una interesante recopilación. Yo puede tener razón o no tener razón, pero eso no es un razonamiento jurídico y no era materia jurídica a resolver. Claro, bueno, está diciendo no fue Irán. No, de ninguna manera. Es más, lo que no podemos charlarlo. Claro. Y yo creo que
digamos, como autor mediato y como facilitador y como suministrador de fondos por una cantidad de motivos que son muy distintos de los que se cuentan, hay mucho para profundizar. Lamentablemente, como el menemismo fue socio de agentes iraníes en la época del contrabando de armas, y eso es lo que explica el encubrimiento, porque esto también hay que mencionarlo, yo lo conté en más de un libro, en Brindando sobre los escombros, particularmente en La explosión. Acá se presenta la cuestión de los atentados como si fue un evento de la naturaleza o como si vino un plato volador de Medio Oriente que se estrelló sin conexión local, sin contexto, sin nada, porque básicamente es lo que sostienen. Y pasó porque pasó. No hubo atentados semejantes ni antes ni después, que en los 90, gobierno neoliberal, sobreactuando una cantidad de cosas, con tratativas previas con sectores que son peligrosos, con Menem recaudando fondos de campaña de países que después se consideraron agraviados con él, con promesas de transferencia del misil Cóndor, de tecnología nuclear, con la voladura de Río Tercero vinculada a todos esos episodios. Un tapadero de la ausencia de material bélico que se había contrabandeado. Exactamente, y lo peor es que se obturó la posibilidad de investigar si parte de ese material bélico que se concentraba a 15 minutos de la AMIA no terminó dentro de la AMIA. Mirá lo que te estoy diciendo. Y no es una especulación descolgada. Hay una cantidad de nombres que se entrecruzan en eso y en los 4 expedientes. Cuando hablo de 4 expedientes hablo contrabando de armas, que se dice siempre a Croacia y Ecuador, pero también terminaron en Bosnia, en la Bosnia musulmana, parte de esos. Y esa parte que iba a Bosnia la financiaba Irán. Y acá estaba Monser Alcázar como agente del gobierno argentino para la transferencia de armas. Alcázar, más importante narcoterrorista de los 90 y contrabandista de armas, que hoy que dejó de ser útil está preso a decenas de años de prisión, pero en ese momento era gente que trabajaba para varios servicios. Es muy oscuro todo eso. A ver, yo lo escucho Horacio, y fíjense que Horacio no está, él seguramente tiene una idea de qué pasó, una idea de quiénes están involucrados y quiénes no está poniendo eso en juego, nos da elementos. Lo que Horacio está haciendo es contando con rigor jurídico técnico qué cosas dice el fallo de casación y qué cosas no. Yo tengo como el impulso, ¿no? Me vuelvo a niño, trato de despojarme de naturalizar tanto el poder real, el condicionamiento de lo que los medios pueden y lo que no. A mí me gustaría que lo que cuenta Horacio esté en cadena nacional, porque no podemos seguir viviendo, es un país de farsa, porque se van tomando un montón de decisiones en función de todas estas cosas. El propio comunicado del gobierno, cuando se desata el bombardeo de Irán sobre Israel, que justifique el alineamiento geopolítico de la Argentina con Israel, sostiene como parte de los argumentos este fallo, que no es un fallo sobre ese tema, es gravísimo. Bueno. Para mí hasta merita juicio político a los funcionarios. ¿Puedo asociar una pregunta a lo que está diciendo Pablo? Horacio, vos en un momento te referiste a los medios del palo, como que no habían cubierto bien el tema o no se habían ocupado de leer el fallo en su totalidad. ¿Esto vos crees que fue o es por pereza o por alguna cuestión política? No, los que se morfaron la maniobra es porque muchas veces parte de la trampa en este tipo de operaciones es la profusión de material. Te tiran por la cabeza 1500 hojas, entonces vas a ver a los periodistas serios, entre comillas, ¿no? Diciendo, no, porque acá el tribunal en 1500 hojas dio por demostrado, ninguno de ellos se va a poner, y menos si vos querés tirar la primicia de meter... Claro. Entonces, ¿cómo se comieron la curva en este caso de buena fe, saliendo de punta a criticar el fallo? Pero lo que pasa es que fue peor la cosa, porque el fallo no dice lo que dicen que dice. Claro, voy a pasar esto en limpio, me parece importante. Hay quienes con honestidad intelectual dicen, no, pero acá no hay ningún elemento que justifique claro. que la responsabilidad de Irán. Antes que eso, no tenía en ningún momento el fallo dice que Irán está detrás de la organización de los atentados, que no le correspondía tampoco al Tribunal de Casación hacerlo y que solamente esto aparece en uno de los considerando de uno de los jueces.
Claro. Es escandaloso. Y con un realmente. oportunismo político muy importante, ¿no? Eso no se puede desconocer. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. Evidentemente esto ya se conocía porque en la misma noche del viernes el juez Maíquez estuvo junto con el presidente de la DAIA en una sinagoga donde fue ovacionado. Tenías a 4 periodistas en La Nación Más especulando con que el ataque de Irán a Israel pudo tener que ver con el fallo incluso. ¿Cómo? Hago una pausa para que, si quieren reírse ostensiblemente, Explica un poquito pueden mejor hacerlo. eso. Lo tengo, si quieren visitar se dice muro en Twitter, en X, no sé, ya cambió en X. Sí. Lo tengo colgado. Unos colegas, 4, estaban comentando el fallo y uno de ellos dice que acaba de tener una charla con Pilar Rahola donde ella le comentó que entre los análisis que están haciendo es que este ataque de Irán contra Israel también esté motivado por el fallo de casación. O sea, mirá lo importante que somos, ¿no? Digo, por un lado da para cualquier tipo en fin, no sé cómo calificar, de disparate, pero yendo a la cuestión más política, tiene que ver con esta sobreactuación y este alineamiento en este momento. Yo dije que tenía 3 bandas. La segunda es fortalecer nuevamente la acusación contra el gobierno de Cristina Kirchner por el tema del memorándum, que ya estaba cerrado, se reabrió. Cosa que también está mencionado en el comunicado del gobierno, en ese mismo comunicado. Y bueno, yo lo había visto también en algunos otros medios, lo mismo. Y lo tercero, también es una especulación mía, pero por de pronto coincide con otras circunstancias, es que se espera, no tiene fecha, próximamente un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso, por el encubrimiento y la falta de justicia en el atentado a la AMIA, a partir de una vieja presentación que hizo Memoria Activa, acompañada por el CELS y por alguna otra organización. En su momento... ¿Puedes decir para desactivar ese fallo? ¿Ese fallo de la Corte Interamericana? Es otra utilidad. No digo que haya sido, digamos, el factor central, pero de paso, 3 bandas, porque acá, digamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa como acusadora ante la Corte. El año pasado hubo una audiencia que se hizo en Montevideo, donde la acusación de la Comisión Interamericana de la presidenta, después de analizar durante años esto, porque tienen un observador que siguió los juicios, etcétera, dijo lo que estamos diciendo nosotros, o mejor dicho, lo que dijo Memoria Activa, ¿no? De que no tenemos justicia por actos deliberados de encubrimiento que partieron del juzgado y de otras oficinas públicas. Y ahora lo hizo suyo la comisión. La Corte se tiene que expedir próximamente y el tema de el desvío a la pista siria es uno de los temas centrales. Entonces Maíquez pone sentencia definitiva, bueno, analizamos todo, no hay nada de esto, o sea, es en definitiva, bueno, también la familia judicial protegiéndose a sí misma. Estamos cerrando la charla con Horacio Luzchi, estamos cerrando el programa. Una conversación que tiene mil derivaciones, pero creo que cerramos el programa con la satisfacción de la exposición con tanta claridad de Horacio, insisto, apegado a lo jurídico técnico, más allá de las consideraciones sobre las que tiene mucho fundamento.